Ya lo tenemos en línea a Fabián Turnes. Él es el secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo le decía, hace un ratito veíamos cómo estuvimos con BMW haciendo, bueno, era el circuito 5 del autódromo. Yo me metí por otra parte. Pero la realidad es que le quedan poquitas semanas al autódromo porteño, tal como está, porque va a entrar en una obra importante de mejora. ¿Para qué? Para poder recibir el MotoGP, para calificar, ¿sí?, para que la Fórmula 1 pueda tener a la ciudad de Buenos Aires como opción. Fabián, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a la tarde-noche de Comedios en Huéspedes. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Bien, muy bien. Ahora, lo más interesante es lo que presentaron esta semana. Como durante todo 2026 el autódromo va a estar cerrado, el tema era el TC2000, cuando quiera correr en Buenos Aires, la fecha porteña, ¿dónde va a ser? Sí, a ver, bueno, un poco adelantaste lo que viene por delante de proyectos y obras del autódromo, que como dijiste van a suceder durante el 2026, que el autódromo va a estar cerrado. Y en esa idea nuestra también de que no abandonar al menos a algunas categorías en las cuales trabajamos durante el año, bueno, surgió la posibilidad de volver a hacer el callejero, que bueno, que hace aproximadamente 12 años que no se hace en la ciudad. Ahí estamos mirando, teniendo en imágenes alguno de lo que fue el callejero del 2012 y el de 2013. Uno había sido en la 9 de julio. No existía el Metrobús en ese momento. No existía el Metrobús, es verdad. No estaba el Metrobús, era otra ciudad, era esa. Pero bueno, en ese trabajo, bueno, empezamos a pensar y bueno, y empezamos a encararlo, lo definimos como que era una buena opción y bueno, fue un poco el lanzamiento que hicimos esta semana del callejero de marzo del 2026. Bueno, contanos, ¿dónde va a ser este callejero porteño? Va a ser en el sur de la ciudad. Es un recorrido que toma Avenida Roca, Avenida Escalada y parte del Parque de la Ciudad. Un recorrido que, bueno, por el análisis que hicimos también es amigable, sobre todo dentro del impacto que genera este tipo de competencias, ya sea por lo ruidosa y por el movimiento de gente y demás. Es una zona que capaz afecta no a muchos vecinos y creo que, bueno, un poco también el sentir de que cerramos el autódromo y nos vamos a la calle. Queda cerquita. Cerca, Hoy hablaba con gente de Carburando y me decía que también para ellos es una fortuna desde el lado logístico, porque, claro, hay que trasladar todo lo que tiene hoy el autódromo a la calle, y una cosa es hacerlo a pocos metros, si se quiere, que buscar otro recorrido, que además no hay tantas calles, avenidas en Buenos Aires hoy que permitan. Yo recuerdo cuando se hizo, por ejemplo, la Fórmula E en Puerto Madero. Sí, no es el Puerto Madero de hoy, era un Puerto Madero desierto prácticamente en aquel entonces. Ese fue el análisis, 2012, 2013 y la Fórmula E que fue un poquito más adelante, era otra ciudad, y en ese análisis también del costo de producción y demás, el hecho de estar cerca de lo que es el autódromo, sobre todo el autódromo que entra en obra y muchas cosas se desarman de esa ya de por sí, ese costo de desarme lo tenemos por la obra del autódromo, nos facilitaba el hecho de hacerlo cercano. Eso fue también unos análisis del sur, y bueno, después de todos esos análisis llegamos a esta oportunidad, y bueno, en la que trabajamos un poco también con TC2000, con el Automóvil Club, la CDA, más que nada de hacer el recorrido, ver que sea un recorrido sobre todo seguro, ya sea para el piloto como para el público, y bueno, fue lo que se definió, y bueno, y ya estamos con el anuncio, y ahora tenemos estos 6 meses y monedas para seguir trabajándolo. Claro, te queda todavía por lo menos una carrera importante en el autódromo, en el Galvez, que son los 200 kilómetros de Buenos Aires, con el cambio de pilotos, una de las carreras más lindas que hay, con un desafío muy importante con respecto a otros años. Que hoy también lo contaba, estuve con gente de automovilismo, chicos, por eso no es que yo sepa, sino que ellos sabían y me contaban. Como el TC2000 ahora es con SUV, o sea, con camionetas,
es muy distinta la posición del piloto respecto a lo que era hasta el año pasado con sedanes, con lo cual va a ser realmente un desafío mayor ese cambio de pilotos de los 200 kilómetros. Digo, no sé, lo están practicando, lo agarran a Pernilla sacándolo casi, obviamente por la puerta de acompañante, mientras que el otro va entrando. Va a estar, creo que muy bueno, va a ser una muy linda despedida. Fabián, contanos un poco acerca de el proyecto que yo adelantaba un poquito. Digo, ¿el MotoGP ya está asegurado en Buenos Aires? Sí, MotoGP sí, ya está firmado. Uh-huh. Ya sea con Dorna, que es la empresa que tiene los derechos de MotoGP, trabajando con todo lo que es la FIM por la homologación del circuito, que ya está aprobado y estamos ahora con todo el proceso más de nada administrativo, y después también con el tema del promotor, pero sí se tiene fecha que es marzo/abril, depende de ahí, porque como Brasil a partir de que viene pasa a tener también fecha de MotoGP, en la definición si va a ser antes o después de Brasil, pero eso, marzo o abril, eso se aseguro. Marzo de abril del 2027, y sin lugar a dudas sí, va a ser también un evento que va a traer muchísimo turismo a la ciudad de Buenos Aires. O sea, sí, ¿se imaginan que si en Termas explotaba Termas, explotaba Santiago y explotaba Tucumán? La verdad es que se llenaban todas las localidades. Para el turismo, que es lo que a nosotros más nos toca en este programa, va a ser realmente un empujón enorme. Sí, a ver, creo que bueno, el impacto que genera este tipo de competencias, todo lo que es el desarrollo económico, tema de lo que es turístico, hotelería, bueno, gastronomía y demás, es donde más termina siendo eco, sobre todo el tema de inversión que genera la ciudad para gestionar este tipo de eventos, al menos activa sobre todo un sector que está bastante castigado. Y ojalá que bueno, que este sea también un evento para aprovecharlo desde ese lado. Sí, en el caso de las reformas que van a tener el autódromo, más allá de todo lo que tiene que ver con el trazado, la pista, sabemos que está la gente de AUSA que va a estar trabajando ahí en todo lo que es la repavimentación de las nuevas curvas, que ahí obviamente van a estar trazadas para el MotoGP y posiblemente también para categorías más altas de automovilismo. Se hablaba, confirmame si esto sí o no, de hacer todo un sector de hospitality, o sea, que el mismo autódromo tenga espacios para los pilotos, y no sé si eso se puede llegar a convertir de futuro en un proyecto hotelero. A ver, una cosa es el proyecto autódromo netamente del sector competitivo. Sí, la parte de pista. Sí, después está el proyecto autódromo más de un master plan, que sí apuntamos a todo esto que estás hablando, proyecto hotelero, que tenga vida 365 días al año y no 2 semanas en caso de que se inicie la Fórmula 1, 2 semanas al año, más allá de las categorías locales que también muchas generan como los 200 kilómetros, el turismo nacional, el turismo pista, el TC generan, pero digamos, la intención nuestra es que tenga vida todo el año. Uh-huh. Por ende estamos analizando un montón de otras alternativas, desde algún centro de convenciones, de algún museo, de que haya un venue ya fijo dentro del autódromo generador de shows, que hoy lo tenemos, pero es todo el itinerante, que entra y sale, que se arma y se desarma. Entonces vamos a buscar tener un poquito más de una experiencia 360, que viva del autódromo todo el año, que esté abierto a la gente, y no hoy como que está cerrado toda roca con una reja, sino capaz modificar esa reja y llevarla más adentro, sí, y sí que sea mucho más abierto a la comunidad, ya sea del sur de ahí de la ciudad, como de cualquier turista u otro, digamos, barrio de la ciudad o de la provincia misma que tenga ganas de venir a conocer lo que es el autódromo. Estamos hablando con Fabián Turnes, el Chino Turnes. Fabián, contanos esto para entenderlo. Cuando se habla de la posibilidad de que pueda llegar a venir la Fórmula 1, ¿cómo es la negociación? ¿Tenés que ir vos a charlar con alguien de la FIA? ¿Cómo se empieza a entablar esa situación? Más allá de tener que cumplir obviamente con las cuestiones técnicas. ¿Cómo decís, che, acá yo quiero que venga Colapinto a correr? No, a ver, puntualmente la nuestra fue, el proceso nuestro del autónomo fue
empezamos la gestión 2024 y junto a jefe de gobierno Jorge Macri planificamos, consideramos una vez que hicimos un análisis que el autódromo merecía una renovación, porque desde el 94 no tenía obras más allá de la repavimentación del 2023, y fue pensado primero inicialmente en función de remodelarlo. Después en ese interín nos llegó la información que, digamos, el MotoGP no iba a ir más a termas. Sí, abandonaba termas. Más allá que el 2024 no se hizo, pero más un tema económico que definieron, era 2025 el último, y ahí surgió la posibilidad de esa fecha tomarla, y bueno, empezamos a trabajarla, se abrió esa puerta, la empezamos a explorar, y ahí parte de lo que pensábamos de obras las modificamos más adaptando a los requerimientos de la FIM, y en ese ida y vuelta para eso empezó a surgir el fenómeno Colapinto, estoy hablando de octubre del año pasado, que como todos nos despertó un poquito de ilusión, sobre todo de los pasionarios de este deporte, y bueno, empezó ahí, dijimos, bueno, intentemos llegar al vínculo. El primer vínculo sí lo generó jefe de gobierno, que escribió una carta a Stefano Dominical de Liberty. Ah, Jorge directamente mandó el correíto. Sí, mandó el correo. Tuvimos devolución de Dominical, y que nos puso a 2 personas en contacto del grupo, y ahí empezamos a trabajar. Estoy hablando de noviembre del año pasado. Empezamos a trabajar con ellos, y de vuelta a mails y demás. Hicimos unos primeros diseños con una empresa que contratamos, que era una empresa italiana, que era el grupo Yarno, que es el que hoy está diseñando Madrid. Avanzamos un montón. En ese interín, en noviembre, a mí me vino a ver Tilke al autódromo, nos juntamos en el autódromo, nos juntamos en un momento después con AUSA, la tuvimos ahí, ellos tenían la intención de trabajar con nosotros, ya teníamos definido los Yarnos, ellos lo sabían. Pasamos a marzo, Miami, y ahí la primera reunión que tuvimos ahí nos aconsejaron que fuera Tilke. Hicimos un cambio de empresa que asesoraba y pasó Tilke a trabajar con nosotros de abril, mayo, junio, con requisitos de la FIA a presentar para la candidatura a Fórmula 1. Y el 7 de julio, el día siguiente de Silverstone, presentamos en Londres la candidatura con un libro que llevamos armado de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí en más al día de hoy, y así vueltas con algunas objeciones de iniciación del circuito muy chiquititas, pero no del diseño, sino del tema de seguridad y demás. Esta semana tuvimos una reunión con la mano derecha de Mohamed, que es el presidente de la FIA, acá en Buenos Aires, con la gente del Automóvil Club, y Jorge Macri, y el equipo de la Secretaría y de AUSA. ¿Y hay una fecha de definición en la que se tenga que decir sí o no? A ver, no hay fecha. Somos un país o una ciudad, como hay otras con intención. Estamos en carrera, FIA, podemos decir. Estamos en carrera. La FIA nos vino más que nada a expresar su deseo y su support, como dicen en inglés, hacia que nosotros seamos nuevamente posibilidad de Fórmula 1, y estamos ahí y casi trabajando para ver si hay una comisión que viene o previa o post Interlagos ahora en noviembre a ver el autódromo. Que van a estar tan cerca, además, ¿viste? Como diciendo, ya, que están en Brasil, quiero que lleguen. Está buenísimo que nos cuentes la cocina, el paso a paso. El trayecto de todo, la verdad, abreviado, pero más o menos la historia. No, pero está muy bueno porque es conocer el detrás de escena, el laburo que es constante y que realmente por los tiempos que decís ha sido muy rápido, y entender que más allá de, por supuesto, la pasión tuerca, aquel que le gusta el automovilismo, aquel que dice quiero que vuelva a la Fórmula 1, como corrió en Argentina oportunamente en los años 80, decir también, esto es un gran negocio. O sea, si llega la Fórmula 1 a la Argentina, ya va a ser un súper negocio que venga el MotoGP, que venga a Buenos Aires, digo, que venga la Fórmula 1, es un montón de guita. O sea, todo lo que se está invirtiendo ahora, les aseguro que va a volver con creces. O sea,
es No, negocio es la más verdad, allá de lo lindo, ¿no? Y lo divertido. sí, sí. Entonces, bueno, en ese recorrido hemos trabajado un montón de equipos, como dijiste, AUSA, parte del equipo de la ciudad, trabajando sobre todo toda la parte de infraestructura, Ujú. donde tiene muchos partidos, y bueno, toda la parte de gobierno, un montón de áreas, nos involucramos, porque no es solo deportes, no, es deportes, es turismo, es eventos masivos, es salud, es ambiente, todos los requisitos que nos pide la FIA para hacer sede son increíbles. Toda la posición de seguridad que hay alrededor, 20.000 parques en la zona, bueno, y así innumerables cosas que nos han pedido, que hemos cumplido casi todo, y ahí fue la presentación de... Le va a elevar también la vara a la zona sur de la ciudad, que lo tenía Sí, realmente también, es merecido. un poco el proyecto que tiene Jorge también de hoy generar esa media ciudad atractiva en esta zona, que estamos intentando hacer en el autódromo, Parque de la Ciudad, el mismo Parque Roca, el Parque Olímpico, que fue, digamos, el legado de los Juegos Ujú. De de los Juegos Juveniles de la Olímpicos. Juventud. Sí, entonces digo, todo ese hub nosotros estamos creando en esos 20 cuadras es parte también de lo que Jorge nos propuso desde que asumió y estamos trabajando también en eso. Destaquemos que ya hay recitales que se fueron mudando de los Sí, lugares comunes, Claro. Palermo sobre todo, el Estadio de River, muchos se Ah, mudaron los estrellas de al Huracán sur de, también. no, sí, pero al sur de la ciudad, Ujú. que se hacen allí en el Parque Roca recitales. También. Fabián, muchas gracias por este contacto. Fabián Turnes, el secretario de Deportes de la ciudad, adelantándonos un poco acerca de, está bien, el cierre del autódromo, pero ¿para qué? Y sobre todo esto, ¿no? Lo que es el anuncio de un nuevo callejero del TC 2000 en el 2026, del lado de afuera del autódromo, en la avenida Roca y en el Parque de la Ciudad. Gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, saludos. Que la pase bonito.